Ah, bueno, compañeros, yo soy Marlene y vamos a empezar a hablar acerca de un texto, de los fragmentos de un texto de Eracito de Efeso. Antes que nada, vamos a empezar con un ejercicio de respiración, así que les pido que cuando escuchen la campana cierren los ojos. Necesito que cierren los ojos, por favor. Ahora vamos a respirar. Van a concentrarse en su respiración. Van a inhalar 2 segundos y exhalan en 1 segundo. Ahora vamos a inhalar en 2 segundos y exhalar en 4 segundos. Inhalo en 2, exhalo en 4. Ahora vamos a inhalar en 3 segundos y exhalar en 5 segundos. Inhalo en 3, exhalo en 5. Ahora vamos a inhalar en 6 segundos y exhalar en 6 segundos. Inhalo en 6, exhalo en 6. Inhalo en 6, ahora exhalo en 6. Ahora vamos a inhalar y vamos a mantener el aire en nuestros pulmones unos 3 segundos. Inhalo, exhalo. Ahora vamos a inhalar en 3 segundos, a sostener el aire en nuestros pulmones en 3 segundos y a exhalar en 4 segundos. Ahora vamos a mantener nuestro aire 5 segundos. Ahora vamos a inhalar en 2 segundos. Mantenemos el aire 3 segundos y exhalamos en 2 segundos. Ahora concéntrense en su respiración. Pueden respirar de la manera que ustedes prefieran. Y cuando escuchen la campana, abrirán sus ojos muy lentamente. Muy bien, compañeros. Entonces ahora haremos un ejercicio. Todos tienen a la mano el texto. Ok, entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes que lea el número de párrafo que les voy a decir y lo van a leer de manera pausada. Vamos a empezar con el número 16. Fernando, ¿puedes leer el primer fragmento, por favor? Claro que sí. Aunque esta razón existe siempre, los hombres se toman incapaces de comprenderla, tanto antes de oírla como una vez que la han oído. En efecto,
Aun cuando todo sucede, según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones tales como las que yo describo. Cuando distingo cada una según la naturaleza y mundo como es, pero a los demás hombres les pasan inadvertidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que les pasan inadvertidas cuantas hacen mientras duermen. Muy bien. Ahora te pregunto, Fernando, ¿qué es lo que entiendes de este fragmento muy pequeño del texto? ¿A qué crees que se refiere? ¿O alguna palabra que te confunda o sientas que es muy importante en el texto? Eh, la, la mente humana. Mm. Para ti, ¿qué es la mente humana? mm, Nuestra forma de entender nuestra realidad. Muy bien. Ahora voy a preguntar a Andrea, ¿qué entiendes tú acerca de mente humana? ¿O alguna otra palabra que te haya llamado la atención del texto que se leyó? Con referencia a eso de la mente humana, yo considero que es eso que nos dice qué hacer y qué no hacer, digamos que lo que nos rige, lo que rige nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Andrea que lea el segundo párrafo, por favor. Por lo cual es necesario seguir a lo común. Pero aunque la razón es común, la mayoría viven como si tuvieran una inteligencia particular. Muy bien. En este en esta pequeña oración que nos leyó Andrea, podemos ver tal vez 3 palabras que son clave, que es común, razón, inteligencia particular. Le voy a pedir a Bruno que me diga para él qué es lo común o a qué crees que se refiere. Lo común, por lo que, bueno, lo que yo entendería por alguien que llama algo común sería como un factor o, sí, principalmente un factor que se repite constantemente en la percepción de varias personas o en la realidad de varias personas. ¿Crees que la razón es común? Dependiendo a qué significado de la razón nos estemos refiriendo, si estamos hablando sobre el raciocinio de un ser humano, podría ser, aunque hay personas que no las consideran muy razonables, pero sí, podría ser algo común. ¿Me podrías dar un caso de donde has usado la razón o la razón común? Pues podría poner un ejemplo del día de hoy en el que me desperté muy cerca a la hora que tenía que entrar a clases y llegué a pensar por algún momento en mejor ya no entrar, en mejor ya no estar, pero después fui razonable y entendí que era necesario porque pues la verdad, las clases en línea pues han sido más difíciles, entonces necesito prestar más atención. Entonces usé el razón para tomar esa decisión. Muy bien. Ahora le voy a volver a preguntar a Fernando, porque se fue nuestra compañera. Este, un ejemplo igual donde hayas usado la razón común y para ti, ¿qué es la razón? Pues para mí la razón es nuestros pensamientos que nos ayudan a, bueno, permíteme reformular, es como la razón es nuestra herramienta mental para entender el universo y pues nuestro entorno. Y algo que, bueno, algún ejemplo
Eh, puede ser que hoy en la mañana estaba haciendo una tarea en lugar de prestar atención en una clase, pero pues por mi razón dije, bueno, decidí que era mejor idea prestar atención en mi clase y en tiempos libres terminar la tarea. Muy bien, gracias. Ahora, Jimena, te voy a preguntar, ¿qué concepto tienes acerca de la inteligencia particular? ¿O qué es para ti? Sería que hace referencia solamente a lo que como nada más. Ok, gracias. Ah, Andrea, ¿para ti qué es la inteligencia particular? Para mí, pues yo creo que esa inteligencia que cada persona tiene o esa capacidad que tiene cada persona de hacer algo. O sea, por ejemplo, yo soy buena aprendiéndome las cosas rápido. Tal vez Fernando es bueno resolviendo un ejercicio de matemáticas rápido. Yo considero que esa es la inteligencia particular. Muy bien. Jimena, si crees que prender tu cámara como que disminuye tu internet, está bien si le apagas. No pasa nada. Mientras No, es en escuchemos. general. La tengo prendida apagada, pasa lo mismo, así que da lo Ok, mismo. gracias. Ahora le voy a pedir a Bruno que lea el tercer párrafo, que empieza con los asnos. Sí. Los asnos preferirían desperdicios antes que oro. ¿Por qué crees que los asnos hagan esto? ¿O por qué crees que lo dicen? Pues si nos estamos refiriendo como asnos, como un adjetivo calificativo hacia una persona, entonces estaríamos insultando su inteligencia, entonces nosotros tomaríamos en cuenta que una persona tonta o poco inteligente no se daría cuenta del valor de ciertas cosas y se conformaría con otras. O Muy si no bien. estamos refiriendo a animales, pues, si no nos estamos refiriendo a personas, pues es prácticamente lo mismo, no saben ponerle valor a las cosas. Si nos referimos a los asnos eh, como animales, ¿por qué creen ustedes que físicamente les llamen más la atención desperdicios que oro? Le pregunto a Jimena, ¿puedes contestar esta pregunta? Sobre por qué los asnos preferirían los desperdicios Ujú, pero como animales. teniendo como animales, muy bien. Ujú. Esa pregunta. Sí, Pues porque ellos ven de otro modo las cosas. Por lo tanto, el oro no podría tener un valor como lo tiene el desperdicio para ellos. Les dan un uso para como el oro no lo pueden ocupar. ok. Ya no te escuchamos, Jimena, pero ahora me voy con Fernando. ¿Qué crees que, tomando en cuenta que los asnos son humanos, qué crees que serían los desperdicios y qué crees que sería el oro? En un caso, en un ejemplo que me puedes dar. Mm, Si los consideramos como humanos, tal vez un desperdicio sería trabajar con deshonestidad o fuera de virtud, y el oro sería ser honesto aunque ganes menos dinero. Mm, muy bien. Ahora le voy a pedir a Jimena. Jimena, ¿puedes leer el siguiente párrafo? El número 4, por favor.
Sobre quienes se bañan en los mismos ríos, afluyen aguas distintas y otras distintas. ¿A qué crees que se refiere este fragmento? Que a pesar de que las personas van hacia la misma dirección, cada uno tiene su propio camino, como un río. No correr en la misma dirección, sino que se puede ir a distintas maneras y así actúan las personas. Muy bien. Ah, Andrea, ¿me puedes decir tú qué entiendes de este fragmento, por favor? Yo creo, usando la frase que dice, quienes se bañan en los mismos ríos, yo creo que ahí digamos que es una forma de limpiar su cuerpo, su alma. Entonces, pues todas las personas tienen una forma de ser o un alma distinta. Entonces, por eso dice que afluyen aguas distintas, porque cada persona es diferente con su alma, entonces como que ahí se llena de almas. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Fernando si puede leer el siguiente, que empieza este mundo. Este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre, existe y existirá en tanto fuego siempre vivo, encendiéndose con medida y con medida apagándose. ¿A qué crees que se refiere con la palabra fuego? A la vida o la vitalidad que tenga el planeta. Muy bien. Bruno, ¿me puedes decir qué te dice este texto? Pues por lo que yo entendí, habla como de nuestra existencia sobre el planeta. Dice que pues a pesar de que muchas religiones tal vez o muchos mitos hayan dicho que la Tierra fue creada por dioses o cosas así, pues aquí está diciendo que como que está refiriendo a que no es cierto y que nuestro mundo siempre seguirá existiendo mientras que yo entiendo el fuego como nuestra estrella, el sol, mientras nuestra estrella siempre esté viva, encendiéndose con medida y apagándose con medida, porque si de repente nuestra estrella le pasa algo como de que se llega a locar, pues nos podría llegar a quemar. Y realmente es lo que está haciendo ahorita. Ahorita nuestra estrella se está manteniendo en una forma de estado encendido y se está apagando poco a poco. Entonces, cuando nuestra estrella se apague, realmente no podrá existir más vida como la nuestra o al menos en este planeta ya no podrá existir más de esta vida. Como que será el fin de todo lo que llegue a existir hasta ese entonces. Muy bien, gracias. Ahora, Andrea, ¿puedes leer el siguiente? Ujú. Sí. Incapaces de comprender tras escuchar, se asemejan a sordos. De ellos da testimonio el proverbio, aunque estén presentes, están ausentes. ¿A qué crees que se refiere con todo lo que nos dice? ¿De qué crees que habla? Yo considero que es cuando, por ejemplo, le das una crítica constructiva a alguien, pero no la quiere escuchar o se queda encerrado en la definición que esa persona tiene sobre algo o la idea que tiene sobre algo, entonces se hace el sordo. Muy bien. Jimena, ¿a qué crees que se refiere con
ausentes. Ausentes en cuanto a la mente, porque uno puede estar físicamente en un lugar, pero el pensamiento puede estar enfocándose en otra cosa totalmente distinta a lo que está pasando en el ahora. Muy A bien. eso se ¿Me refiere. puedes dar un ejemplo de cuando has estado presente pero al mismo tiempo ausente? Mm, Cuando estoy intentando leer algo, Ujú. de repente mi mente empieza a relacionar ese verso o ese palabra, si está leyendo, mi mente ya está pensando en ese recuerdo o en esa otra cosa que me distrajo del texto. Muy bien, gracias. Bueno, ahora le voy a preguntar a Fernando si puede leer el siguiente párrafo que empieza para las almas. Voy. O si gustan pasar, se me cerró el archivo. Ah, Andrea, ¿puedes leerlo, por favor? Para las almas es muerte convertirse en agua. Para el agua es muerte convertirse en tierra. Pero de la tierra nace el agua y del agua el alma. Muy bien. ¿A qué crees que se refiere con el concepto agua en esta oración? Yo creo que es todo lo que fluye en nuestra vida, entonces considerado como el agua o es todo aquello que vamos adquiriendo, que nos nutre por dentro. Yo considero que eso se refiere con agua. Muy bien. Bruno, para ti la misma pregunta. ¿A qué crees que se refiere la palabra agua aquí en esta oración? La verdad es bastante confuso, principalmente por meter el elemento alma, porque uno pensaría que si estás hablando de alma sería referirse a la vida, muerte convirtiéndose en agua, pero también el agua, como dijo mi compañera, también lo podemos considerar parte fundamental de nuestra vida. Entonces, es bastante complicado saber a qué se quiere referir con agua, aunque podemos tomarlo de una manera un poquito más literal y podríamos considerar que el concepto agua se refiere a agua, pero el alma sí se refiere como a la vida. Entonces, para los seres vivos es muerte convertirse en agua, que se convierte, que es parte de la tierra, que nutre a la tierra y de la tierra puede nacer vida, o es lo que podría llegar a entender tal vez. ¿Crees que en esta oración la palabra tierra habla de tierra como la conocemos? ¿O crees que tiene otro significado? Yo creo que sí habla de la tierra como la conocemos, porque a pesar de que muchas veces no se toma en cuenta, es una parte muy fundamental de nuestra existencia y nuestro desarrollo como seres vivos, porque nos da prácticamente todo, nos da recursos naturales para poder subsistir y hacer, no sé, casas y algunas otras comodidades, como también nos da lo básico para que nosotros podamos sobrevivir, que sería alimento y otras cosas. Muy bien. Jimena, ¿leíste el párrafo o escuchaste un poco acerca de él? El del alma que es muerte para el agua, algo así. ¿Ese? Ujú. Ah, sí. Sí. Para ti, ¿qué nos quiere decir la persona que redactó esto
con lo que dice las almas es muerte convertirse en agua. ¿Qué crees que sería agua? La pureza, la pérdida de la pureza o de la inocencia, porque el agua puede tender a eso, a perder ese brillo que tiene gracias a la tierra o a la suciedad, se puede manchar. En cambio, el alma no, el alma también se considera algo de lo más puro que pueda haber. Por lo tanto, si el alma se llega a comparar con el agua, se puede decir que se está perdiendo esa pureza e inocencia que le pertenece. Por lo tanto, es una muerte para el propio alma. Entonces, ¿cómo crees que es un alma? O sea, ¿crees que es muy pura? ¿Crees que no puede existir una alma impura? Si me voy ya a lo que yo creo, no creo que exista, o al menos no de la manera en la que se suele manejar. Ok, muy bien, gracias. Ahora le voy a pedir a Fernando que lea el siguiente, por favor. Una sola cosa. Una sola cosa es lo sabio, conocer la inteligencia que guía todas las cosas a través de todas. Muy bien. ¿A qué crees que se refiere con guía todas las cosas a través de todas? Que a partir de las posibilidades que uno tiene, puede crear o puede hacer cambios que más adelante también puedan ayudar a hacer más cambios. Muy bien. Para ti, ¿qué es ser sabio? ¿O cómo puedes identificar a una persona sabia? Mm, Pues una persona que sabe muchas cosas, o sea, que tiene muchos conocimientos y que además puede ocupar esos conocimientos con paciencia, con, con respeto hacia los demás y, bueno, en resumidas cuentas, es una persona que sabe mucho y que también sabe cómo aplicar su conocimiento. Muy bien, gracias. Andrea, ¿crees que la descripción de sabio tiene que ver con inteligencia? ¿Crees que una persona sabia es una persona inteligente? No tanto una persona inteligente. Yo considero que una persona sabia es aquella que sabe razonar entre aquello que es bueno y que es malo, no tanto lo inteligente que es. Muy bien. Ahora, igual, Andrea, te puedo pedir que leas, eh, no, perdón, a Bruno, si puedes leer el siguiente párrafo. Claro. Los límites del alma no los hallarás andando, cualquiera sea el camino que recorras. Tan profundo es su fundamento. ¿Qué crees que nos quiere decir esta oración? Se podría llegar a referir, ahora sí considerando el alma como ese, ese algo que está dentro de nosotros y nos caracteriza, que no importa cuánto busquemos o qué es lo que intentemos, es difícil tal vez corromper ese alma, tal vez llevarla a su límite y dañarla. Tal vez es demasiado difícil por lo puro o por lo, como aquí dice, tan profundos que son su fundamento, se puede decir como que tan profundo que es sus cimientos de pureza, tal vez es muy difícil llegar a corromperlo. Muy bien. ¿Cuál crees que sería un límite para el alma? Pues realmente, realmente no podría saberlo porque como yo no soy una persona demasiado, demasiado religiosa, no conozco muy bien si se ha llegado a considerar los límites del alma. Eh, entonces yo nunca me he informado sobre eso, pero tal vez un límite del alma sería
el propio no ser, o sea, el propio considerarse a nosotros mismos el ya no estar, tal vez sea el límite de nuestra alma y sea lo que los llega a liberar. Pero realmente no sabría muy bien si tendría un límite. Entonces, ¿crees que el concepto alma está ligado con lo religioso? Con las ideas religiosas, sí. Jimena, ¿tú qué opinas? ¿Crees lo mismo que el concepto de alma está ligado con la religión? La verdad no lo creo, ya que he visto el concepto en varios conceptos, no solo en una sola plática, sino en varias. Pero el significado que toma la palabra alma, esa es la que cambia y es la que en la religión puede ser una cosa, cuando en una plática totalmente distinta puede ser totalmente otra. Muy bien. Fernando, ¿con quién estarías de acuerdo o tú qué opinas acerca de esto? Yo estoy más de acuerdo con Bruno y pues yo creo que el límite o em, en donde termina el alma es cuando ya no hay un cuerpo que la transporte, aunque personalmente tampoco creo que haya algo que sea un alma. Ok, muchas gracias. Ahora, Andrea, ¿tú con quién estarías de acuerdo? ¿Con Jimena o con Bruno? O ¿tú qué opinas acerca de esto? Eh, yo estoy algo de acuerdo con Jimena, porque es cierto, el alma se ocupa, digamos que en muchas ramas, y por ejemplo, puedes decir que el alma el límite del alma es cuando pues morimos, o sea, su límite es cuando nos morimos, o por ejemplo, cuando cometemos algún acto que sea de mala fe, o un mal acto de tipo de, no, nos han dicho, eres un desalmado, o cosas así, entonces dependiendo del área o la rama en la que se aplique, pues la palabra alma va a tener un significado diferente. Muy bien. Ahora le pediré a mi compañera Jimena si puede leer el siguiente fragmento que empieza con no entienden cómo. No entienden cómo, al divergir, se converge consigo mismo, armonía propia del tender en direcciones opuestas, como a la del arco y de la lira. Muy bien. ¿Nos puedes dar tu opinión acerca de esta oración que acabas de leer, por favor? Que me gusta, para empezar, la comparación del arco y de la lira, porque estas son cosas muy distintas una de la otra y no tienen relación alguna. Como dice ese fragmento, van en direcciones totalmente opuestas, desde su función hasta cómo se crean, pero al mismo tiempo establece una relación entre ellas diciendo que es armoniosa. La verdad me confunde mucho porque es como si dijera que las cosas, a pesar de que pueden estar en extremos totalmente opuestos, al mismo tiempo cuando se juntan, pueden formar una especie de armonía. Ujú. ¿Crees que esto de armonía se puede pasar al mundo real donde donde existe el mal y existe el bien en una armonía? ¿Crees que eso sería? Sí, de hecho, siguiendo la idea de algunas culturas, por eso existe, por ejemplo, el yin y el yang, que representa la vida de una persona. Tiene la parte buena, tiene una parte mala, y la parte mala también tiene una parte buena. Una parte no puede existir sin la otra. Así debe de ser. Entonces, a pesar de que algo sea bueno y al mismo tiempo algo sea malo, ambos pueden coexistir en un solo lugar o en una sola situación
y se puede sacar algo, digamos, extraordinario o algo distinto o resaltable de eso. ¿Qué crees que sucedería si existe solamente algo? Por ejemplo, si nada más existe el bien en la tierra o si nada más existe el mal. Si existiera solo el bien, la gente o las personas, el panorama en general de las personas se vería cegado a ciertas posibilidades. No se contemplarían consecuencias negativas, solamente lo positivo, de modo que hay de dos, o pasa algo positivo y la persona tiene una reacción de la misma manera, o pasa algo negativo que la persona no planeó porque no está dentro de su panorama y llegan esas preguntas de ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tenía que pasar? Y la persona llega a ese estado de confusión porque nunca pensó en una posibilidad negativa porque su panorama se acortó. Es como si viviera en las nubes, algo así. En cambio, Sí. si se vive en puro mal, por así decirlo, em, siento que el panorama igual se acortaría y pasaría exactamente lo mismo. Ahora piensa solamente en lo malo, en lo malo, en lo malo, pero cuando algo pasa bueno o positivo, tal vez no lo puedas valorar como tal y piensas que de alguna manera algo malo va a pasar y entonces no disfrutas y vives muy, muy en la tierra. Entonces es como que no puedes ver claramente todo. Ok. Fernando, ¿tú qué crees de esto, de si existiera solamente el bien en la tierra o el mal? Pues yo pienso que si todo en la Tierra fuera malo, la sociedad no podría existir como la conocemos, porque pues las personas, eh, pues de cierto modo resentimos cuando hay demasiada negatividad, y pienso que también una sociedad en la que todo es positivo, pues como que perderíamos el valor de lo que es ser positivo. Entonces, es muy fácil para una sociedad completamente positiva volverse negativa al perder la idea de qué es lo bueno y qué es lo malo. Muy bien. Mm, Ahora, Andrea, te quiero preguntar para ti el significado de divergir y de converger. Pues también así como el término alma tiene muchos significados dependiendo de las ramas. Por ejemplo, en geografía tienen un significado, pero aquí yo creo que es como una contradicción o al tomar una decisión estás con una cosa, pero también prefieres otra y yo creo que por eso usan estos términos. Ok. Fernando, ¿puedes leer el siguiente párrafo, por favor? El tiempo es un niño que juega buscando dificultar los movimientos del otro. Reinado de un niño. Interesante. ¿Qué crees que nos quiera decir con reinado de un niño? Que, bueno, en la idea establecemos que el tiempo es el niño y después decimos que es el reinado del niño. Entonces, eso a mí me da a entender que el tiempo es quien, después de todas las personas que lo experimentan, es el que siempre se va a mantener constante en el universo. Y es quien va a ver a todos nosotros vivir y morir. Ok. Bruno, la misma pregunta. ¿O estás de acuerdo con Fernando? Pues realmente siento que puede tener bastantes significados. Un significado puede ser lo que dijo mi compañero, que lo considero bastante bueno. Otro, como aquí dice, buscando dificultar los movimientos del otro, creo que se podría llegar a referir tal vez al espacio-tiempo, las dos dimensiones. El tiempo
un niño que está jugando, porque muchas veces el tiempo se puede llegar a distorsionar, pero también afecta al espacio. Entonces se busca como que ver cuál es el que más domina, cuál es el que más nos afecta a nosotros, porque nosotros al fin y al cabo somos los que terminamos siendo afectados cuando uno de los dos se distorsiona. Entonces es como un juego de niños donde los dos están peleando para ver quién tiene el reinado de quién dirige nuestras vidas, tal vez. Muy bien. ¿Y tú qué concepto tienes acerca del tiempo? ¿Qué crees que es o qué es para ti? El tiempo yo considero que es algo más, no es algo tan fácil de medir, algo tan fácil o tan común como nosotros lo hacemos parecer, sino que el tiempo es algo más como como lo que hemos cambiado, los cambios que nosotros presentamos, los cambios de todo tipo, los cambios de pensamiento, los cambios físicos, el desgaste en todas las cosas que nos rodean, porque por eso es una manera como que incorrecta pensar en el tiempo como una línea, porque no es una línea, no hay sucesos antes ni después a los cuales podamos regresar, sino un desgaste constante, algo que no se va a frenar, un, un destino que no se va a frenar. Entonces, el tiempo no lo considera como algo tan manipulable, sino es algo, de hecho, más profundo que juega con nosotros bastante. Muy bien. Jimena, la misma pregunta. ¿Qué crees o qué es para ti el tiempo? ¿Crees que solo es una palabra o qué piensas? Ojalá fuera una palabra solamente, pero no, su significado va mucho más allá, porque así como ya lo mencionaron, el tiempo no se mide tan fácilmente. Es como si ya existiera desde mucho antes y la persona al no saber cómo manejarla o de qué manera tratarla, solo lo más que pudo hacer fue intentar catalogarla como algo cotidiano o algo que está y que debe ser aceptado, pero como tal no se le ha logrado dar un significado completo al tiempo. De ahí es que hay tantas versiones, una científica, una idealista, hay muchas versiones sobre qué es el tiempo, justamente por eso, porque nadie ha llegado a comprenderlo como tal. Muy bien. Ahora le voy a pedir a nuestra compañera Andrea si puede leer el siguiente párrafo, por favor. El mar es el agua más pura y más contaminada. Para los peces es potable y saludable. Para los hombres, impotable y mortífera. Muy bien. ¿Tú qué entiendes acerca de esto? Yo considero, bueno, los peces, pues, son animales que viven en el mar, entonces como su hogar, pero en cambio los hombres, por ejemplo, tú estás solo en el mar, pues es un naufragio, no hay nadie quien te salve, te ahogas, entonces pues es un camino hacia la muerte. Yo considero que eso se refiere. Muy bien. Tú lo tomaste muy en el sentido literario, ¿verdad? Eh, ahora, la estructura interna, ¿cuál crees que sea, Bruno? Pues tal vez, es que yo también lo tomé un poquito literal, tal vez se refiera a que lo que a algunos puede significar vida, a otros los puede significar una muerte bastante no muy agradable. Eh, Como ahí dice, el agua de mar es lo más puro, es lo más como que dañino, entonces realmente lo podemos considerar como eso, como algo donde nosotros podríamos llegar a estar cómodos y felices, podría realmente estar siendo como que el tormento de alguien más o algo bastante malo para otra persona. Sí. Fernando, ¿me puedes dar un ejemplo de algo que sea como tu casa o algo muy familiar a ti, pero para otra persona sea malo? ¿O un ejemplo parecido a esto en la Eh, actualidad?
De mi casa o mi familia no, pero estaba pensando en que si dos personas hacen una apuesta con todo el dinero que tienen en su cuenta bancaria o disponible para ellos, el que gane va a estar en su medio natural, digamos el pez va a estar en el agua, pero el que pierda no va a estar en su medio natural o en su medio que lo beneficia. Es como si un ser humano está en la mitad del mar, es evidente que va a morir. Ok, gracias. Ahora, Jimena, ¿nos puedes dar otro ejemplo, por favor? Pues algo muy sencillo, cuando alguien, por ejemplo, tiene frío, como usualmente se ve en todas las series y películas de romance, usualmente cuando la chica tiene frío, el chico lo que hace es quitarse la chaqueta, chamarra, etcétera, y se la da a ella. Y aunque él tenga frío, ella pues le importa más ella. Ahí está ese ejemplo de que para ella esa es una buena acción. Ella lo ve desde ese punto, pero puede que en algún momento él lo vea como que, ¿y por qué yo tengo que darle mi chaqueta? Porque ella no pudo traer una. Entonces, Sí. esa diferencia de pensar es a lo que se refiere esto. Buen ejemplo, muy, muy particular, me gustó. Am, ¿Puedes leer, Bruno, el siguiente párrafo, por favor? Sí. em, Inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de estos. Muy bien. Bruno, para ti, ¿qué sería un inmortal mortal o un mortal inmortal? Un ejemplo de cada uno puede ser o es lo mismo. No es lo mismo. Inmortales, mortales, se podría llegar a considerar, yéndonos a un punto de vista medio fantasioso, es seres de tiempo, pero no están exentos a morir por causas no naturales, o es al menos lo que podría llegar a entender. Inmortales, inmortales, eso ya lo podremos ver desde un punto de vista un poco más realista, que sería personas que se volvieron inmortales, pero en el sentido de ser leyendas, se podría decir, en el sentido de ser inmortales en nuestros pensamientos, pero realmente ellos eran seres bastante mortales, pero por las acciones o por las hazañas que cumplieron, podríamos llegar a considerarlos inmortales actualmente. Muy bien. Fernando, ¿tú qué opinas de lo que dijo Bruno? Pues estoy bastante de acuerdo. Pienso que si alguien muere, pero sigue siendo recordado pues de alguna forma sigue siendo inmortal, pero si alguien nunca muere, pero jamás es recordado o las personas no creen que es digno de recordarlo, pues en nuestra conciencia social, pues esa persona fue mortal y ya no existe para nosotros. Muy bien. Andrea, ¿qué crees que nos dice con viviendo la muerte de aquellos? Pues la verdad yo considero que pues son personas que literal presencian la muerte de todas esas personas que los rodean o presencian todo lo que viene y va, lo bueno, lo malo. Y pues, o tal vez como una persona va cambiando, cómo van cambiando las personas, tal vez cómo se van haciendo malas o cómo este, van haciéndose buenas, creo. Muy bien, gracias. Am, Ahora le voy a pedir a mi compañero Bruno que lea el último de la hoja, por favor. Ok. Em, el hombre puede ser llamado niño frente a la divinidad, tal como el niño frente al hombre. Muy, Aquí lo que estoy viendo es que se hace como una analogía en el que hablan
comparándolo, tal vez lo inferior, que se podría ver un hombre ante una divinidad, y tal vez lo inferior que se ve un niño ante un hombre, como que mostrando que ambos tienen tal vez los mismos temores, así como de ser castigados por alguien superior, por alguien con más poder. Entonces, podría ser que por eso los comparen, o tal vez simplemente que un niño ve a un hombre con mayor cantidad de respeto por Mm. la inmadurez evidente. Yo creo que sería más o menos eso. Para ti, ¿quién sería una divinidad? ¿Tu papá, tu mamá, un mayor, Dios? ¿O para ti es? Para mí, una divinidad. em, yo soy, creo que ya se ha notado, muy poco creyente, entonces yo no tendría una divinidad así en la que yo crea. Tal vez las divinidades que como que más me he llegado a interesar de vez en cuando han sido las divinidades originarias aquí, por todo el trasfondo que llegaban a tener, pero aún así eran bastante, se puede decir, bastante mortales o bastante similares a nosotros, porque al fin y al cabo, aunque eran seres con habilidades excepcionales o con tal vez con poderes, seguían siendo seres que llegaban a sentir enojo, llegaban a sentir tristeza, llegaban a sentir cariño por su pueblo. Entonces, creo que una divinidad, a pesar de todo todo lo que puede llegar a tener de excepcional en sus habilidades, creo que una divinidad se caracterizaría más eh, por sus sentimientos, por lo cercano a nosotros, a pesar de la diferencia que hay. Muy bien. Ay, Andrea, ¿crees que una divinidad es alguien intocable, alguien súper perfecto, o alguien, como dice Bruno, que tiene como un lado humano, que nos podemos identificar con ellos? No, yo estoy de acuerdo con Bruno. Una divinidad no es aquella así que nadie la pueda tocar, sino que pues es una persona común que tiene las características de saber que es coherente, que es incoherente, que es bueno, que es malo, pero no es alguien que, ay, es un dios, no lo toque. No, claro que no. Muy bien. Jimena, ¿crees que un dios está muy relacionado a la palabra divinidad? ¿O crees que es lo mismo? ¿O crees que pueden tomarse de diferente manera cada cosa? Siento que pueden tomarse de diferente manera, porque yo relaciono la palabra Dios con una religión en específico. En cambio, una divinidad es aquello que una persona admira. Yo así lo tomo, por lo que son cosas totalmente distintas. Aunque claro, si una persona adora a un determinado Dios, ahí sí se puede considerar como que divinidad y Dios es lo mismo, pero solo para esa persona o para ese grupo de personas que creen eso. Entonces, ¿crees que en la actualidad, por ejemplo, alguien que admiramos mucho como un cantante, un actor o otra persona, podemos llamarla divinidad? Bueno, dependiendo de cada quien. Sí, depende de la opinión de cada persona, pero digamos que el lado humano de una divinidad, que puede ser cualquier persona y no necesariamente un ser que nunca se ha visto o un ser con ciertas capacidades que un humano promedio no posee. Muy bien, gracias. Ah, Jimena, ¿puedes leer el primer texto de la siguiente página, por favor? Es necesario saber que la guerra es común y la justicia discordia, y que todo sucede según discordia y necesidad. Muy bien. Jimena, ¿qué es discordia? Mm, bueno, puede tomarse de varias maneras. La definición que yo le tengo
es esa diferencia de opiniones o ese choque, ese momento de choque de opiniones opuestas. Entonces, cuando aquí nos dice que la justicia es discordia, ¿qué es? Porque cada persona tiene una versión distinta de lo que es justo o de lo que no. De modo que, mientras que para una familia que, por ejemplo, en el caso de un asesinato, una familia perdió a su hijo o hija porque alguien lo mató, la mató, etcétera, eh, puede que para la ley justicia sea que la persona tenga cadena perpetua, pero para la familia eso no es justicia. Para la familia es que nunca va a recuperar a su hijo o hija. De modo que para ellos la condena perpetua no es justicia. Eso representa la discordia, que son opiniones totalmente distintas y lógicamente van ligadas en este caso a lo que es justo y a lo que es injusto. Muy bien. Fernando, ¿crees que es verdad lo que nos dice de que la guerra es común y la justicia es discordia? Sí, bueno, por partes. La guerra siento que sí es común porque las personas tenemos intereses distintos, tenemos valores distintos y también es muy común que haya conflictos entre personas por cualquier índole, porque, perdón, pues porque las personas pensamos diferente y tenemos diferentes objetivos. Ahora, en la segunda parte que dice y la justicia es discordia, yo pienso que sí, porque para que, bueno, la discordia yo la entiendo como una diferencia de posturas o dos posturas diferentes que van en contra. Entonces, no puede haber justicia sin primero existir una injusticia. Y tanto la justicia como la injusticia son opuestas. Entonces, por eso hay una discordia. Muy bien, gracias. Ahora, Andrea, eh, ¿crees que estén o a qué crees que se refiere este texto al decirnos al final discordia y necesidad? Que todo sucede según esas dos palabras. Pues yo creo que pues a veces es necesario mm, o a veces las personas ven necesario ser injusto o, o bueno, creo que así lo he visto yo, que a veces es necesario ser injusto con algunas personas. Muy bien. Am, Fernando, ¿puedes leer el siguiente, por favor? Como una misma cosa está en nosotros lo viviente y lo muerto, así como lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo, pues estos al cambiar son aquellos y aquellos al cambiar son estos. Muy bien. Mm, ¿Qué crees que nos dice esta oración? Mm, ¿Cómo la tomas tú? que en, o sea, que el conjunto de todas las personas que son viejas, que son jóvenes, que están vivas y que están muertas, al final de cuentas crean una unidad y esa unidad va tomando ciclos. Entonces, las personas jóvenes se vuelven viejas, los vivos mueren y, bueno, también los viejos mueren y eso genera más personas nuevas que van a continuar el ciclo. Muy bien. Bruno, eh, igual tú, ¿qué crees que nos dice esta oración? Pues al inicio, la verdad, sí me, me quedé un poco sin entender casi nada, porque al inicio estaba entendiendo tal vez un mensaje de que pues nosotros estamos tal vez constantemente avanzando, dando un mensaje de que muere parte de nosotros, pero vive otra. Pero después con todo lo demás me empecé a quedar un poco sin ideas de qué es lo que estaba refiriéndose, aunque con lo que dijo mi compañero concuerdo bastante con él,
con decir que somos un todo, está refiriendo como una sociedad en la que somos un todo, los que estamos aquí, los que ya no estamos, y aquellos que ya no estamos y los que estamos, seguimos haciendo cambios. Y son aquellos cambios los que nos hacen ser lo que somos ahorita. Entonces, aunque esas personas, por ejemplo, ya no estén vivas, dejaron un mensaje o dejaron algo que nos hace reflexionar y cambiar, hacerte una mentalidad diferente a la que tenía, no sé, el mismo grupo de personas hace 100 o 200 años. Entonces, tal vez podría ser eso, fue lo que más pude entender. Muy bien, gracias. Ahora, Andrea, ¿puedes leer el siguiente, por favor? Común es el comienzo y el fin en la circunferencia de un círculo. ¿Por qué crees que haya metido la circunferencia de un círculo? O sea, ese concepto a esta oración. Porque, bueno, como sabemos, una circunferencia no tiene ningún punto donde se corte, es continua, entonces ahí está considerando que no existe un fin. Muy bien. Jimena, para ti, ¿qué nos quiere decir la oración pasada? O sea, esta que le acaba de leer Andrea. Fernando, la misma pregunta, por favor. Sí, yo interpreto que todos nacemos bajo una misma situación o circunstancia y cada quien va a tomar un camino distinto, pero los caminos solo, bueno, tienen un límite de cuán lejos pueden llegar y este límite yo entiendo que es la circunferencia, que como bien dijo Andrea, sabemos que no hay forma de escapar de la circunferencia una vez que estás dentro de ella. Muy bien. Ahora, la siguiente la voy a leer yo porque es muy corta. A la naturaleza le place ocultarse. ¿Qué creen que nos diga esta oración? ¿Por qué a la naturaleza? ¿Por qué se esconde? Jimena. Mm, A decir, estoy del todo segura el por qué algo tendría que ocultarse, pero eh, si nos vamos a un punto de vista más sobre qué ha hecho el ser humano, en cierto modo se entiende por qué la naturaleza se quiere ocultar de la humanidad, porque al fin y al cabo lo único que ha estado haciendo el ser humano ha sido pues, dañarla, lastimarla. Por lo que si alguien, ya yéndome a algo más cotidiano, si una persona la hieren, lo correcto es que esa persona se vaya o se aleje, porque en ese lugar le están haciendo daño. Y yo creo que eso tendría que hacer eso está haciendo la naturaleza para conservarse. Es un modo de conservar. Muy bien. Fernando, ¿crees que se refiera, como nos dijo Jimena, a la naturaleza que conocemos, al concepto de naturaleza de plantas y esto, o a la naturaleza humana? Bueno, yo lo entendí un poco más amplio, que no es que la naturaleza en sí se esconda, sino que no somos capaces de encontrarla y por eso pareciese que se esconde. Digamos, si un físico se pone a investigar la ecuación del todo, no es de que esa ecuación se esté escondiendo del físico, sino que el físico todavía no es capaz de encontrar esa ecuación. O un biólogo que está buscando especies nuevas en algún lugar del planeta, igual no es de que no estén, sino que no las estamos encontrando. Muy bien. Andrea, ¿tú qué opinas de lo que dice Jimena o de lo que dice Fernando? O
Para ti, ¿qué tiene? O sea, ¿qué significa? Pues viéndolo desde el punto de la naturaleza humana, pues a veces como que nos escondemos o nos refugiamos y en el aspecto de la naturaleza, pues la que todos conocemos, creo que hay muchos aspectos que los cuales no podemos ver. Por ejemplo, hablando de recursos naturales, no todos son fáciles de conseguir, creo. Muy bien, gracias. Bruno, la misma pregunta. ¿Con quién estás más de acuerdo o tú tienes una opinión, otra opinión? Pues realmente yo considero que se refiere más en general y pues eh, nosotros también formamos parte de esa naturaleza y pues años de evolución nos han enseñado que tal vez esconderse en algunas situaciones es lo mejor porque garantiza supervivencia. Aunque nosotros actualmente nos estamos desapegando tal vez un poco de la naturaleza o de esa naturaleza de escondernos o refugiarnos y cada vez por eso cada vez nos consideramos menos naturales porque nos separamos más de ese pensamiento o de esa forma de ser y cada vez somos más, em, ¿cómo se puede decir? Extrovertidos, atrevidos, tenemos menor temor al riesgo. Entonces tal vez puede que a eso se refiera con que la naturaleza le place ocultarse. Muy bien. Ahora, por último, voy a leer la última oración. Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca y lo reseco se humedece. Con esta oración quiero que cada uno reflexione acerca de ella y ahora vamos a pasar a qué es lo que nos quiere, o sea, lo que nos quiso decir todos estos fragmentos. ¿Creen que tiene algo en común? Eh, Andrea, Yo creo que pues todo varía, depende a cómo lo veamos, a cómo veamos las cosas. Cada persona va a tener una perspectiva diferente de lo que es en sí todo el mundo y todo lo que nos rodea. muy bien. Fernando, en 3 palabras, dime qué crees que tienen en común. Ciclos, vida y procesos. Muy bien. Bruno, igual en 3 palabras, pero ahora, ¿qué te llevas de estos fragmentos? Incitación a filosofar. Muy bien. Jimena, lo mismo, pero ahora su relación. Mm, no entendí. ¿Su relación en qué sentido? ¿Qué crees que tienen en común todos los Que en hace 3 referencia palabras? al pensar humano. Muy bien, gracias. Compañeros, nuestra sesión contemplativa ha finalizado. Ahora comencemos con la meta conversación. Ahora quiero que cada uno de ustedes nos diga qué le pareció esta plática o qué le pareció esta sesión. Vamos a empezar por Fernando. Em, bueno, pues esta reunión que tuvimos hoy me gustó porque hablamos de temas que a veces eran un tanto superficiales, pero a veces iban más como en relación a cómo entendemos nosotros nuestra realidad. Y pues me gustó ver que algunos de nosotros tenemos ideas o conceptos distintos a los demás. Entonces, pues siento que en ese sentido fue enriquecedor. Andrea. A mí me gustó mucho porque no todo el tiempo podemos reflexionar o pensar de la forma en que lo hicimos ahorita en esta sesión. Y también como comentó mi compañero Fernando, todos tenemos
puntos diferentes, pero también coincidimos en muchas cosas. Bruno. Pues yo, a pesar de que al inicio la estaba sintiendo un poquito lenta, cuando agarramos ritmo, la verdad se pasó muy rápido el tiempo. En unas cuantas frases nos llevamos bastante tiempo y eso creo que es bueno porque nos ayudó a expresarnos de manera correcta. Y como dicen mis compañeros también, es importante que exista variedad de formas de pensar para que con eso nos nazca la duda y así podamos expresar más ideas y poder avanzar tal vez. Y por último, Jimena. Pues así como lo mencionaron, fue una plática bastante constructiva donde pudimos darnos cuenta de que a pesar de que cada quien le da una interpretación distinta a una sola idea, a la larga, ya cuando se terminan de analizar todas y se escucha la versión de todos, concordamos en la idea principal de todos los fragmentos. Entonces, eso es lo que me gustó de de este ejercicio, porque así como el propio texto en algún momento decía, vamos con ideas distintas, pero al final, de algún modo, coincidimos hasta el final. Muy bien, compañeros. Entonces, esto sería todo por esta sesión de compañerismo filosófico. Qué bueno que les haya gustado y eso es todo.